Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Romanos capítulo 7 versículo 9 dice así: En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Te repito esta primera frase, dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Mi abuelo era predicador hace muchos años, pastoreaba una iglesia por allá por Veracruz o ayudaba en las labores pastorales. Y un día me contó una historia. Un hombre salió de su casa en una mañana muy fría. Había nieve alrededor de su casa. Iba caminando y por el bosque cuando descubrió una serpiente congelada ahí por el camino. Se le quedó viendo y bueno, le llamó la atención y entonces bueno, algo sintió este hombre, que tomó la serpiente ahí y la puso dentro de su pecho, así como para que le diera calorcito, ¿no? Siguió caminando el hombre y de repente, un rato más adelante, la serpiente, al sentir el calorcito, reaccionó y entonces clavó sus colmillos en el corazón de este hombre y lo mató. Cuando leo el texto dice que aquí, cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así se me hace esta historia, que el pecado está dentro de nosotros, solamente esperando para dar un zarpazo o para clavar sus colmillos en nuestras vidas y destruirlas. Muchos de nosotros venimos con Dios muy contristados, muy afectados, porque nuestros pecados, nuestras malas decisiones, pues nos llevan al desastre, nos causan dolor. Y además que encontramos en la Biblia estos constantes llamamientos que Dios hace a sus propios hijos al arrepentimiento. Sí, la Biblia dice que Dios quiere que los que no son sus hijos sean sus hijos y vengan a ser sus hijos, que sean sus ovejas, que vengan a su rebaño, que sean de su redil. Personas que no quieren nada con Él, hay millones de esas en el mundo. Dios abre sus brazos y les dice: vengan, aquí estoy. Y hemos hablado tantas veces en los devocionales de la historia del padre pródigo, que tiene un hijo pródigo también, ¿verdad? El padre que está esperando que el hijo regrese al hogar. Y muchas de nuestras historias son ese tipo de experiencias en que tú y yo no queríamos saber nada de Dios. Estábamos en nuestros propios mundos, totalmente ajenos a la presencia, totalmente inconscientes, sin nada de conciencia de la presencia de Dios, y totalmente cerrados a la relación y a la experiencia de compartir el amor de Dios sobre nosotros y de tenerlo Él como nuestro Padre Celestial. Pero independientemente de eso, un día nuestra historia toma un giro. Y entonces venimos ante Dios arrepentidos y confesando nuestra maldad, nuestra autosuficiencia, diciéndole que sin Él la vida no tiene ningún sentido y que necesitamos su perdón y su amor, porque nos hemos dado cuenta de nuestra total miseria. Y luego, una vez que ya somos sus hijos, entonces empezamos una aventura de fe hermosísima. Sin embargo, no faltan los días de fracaso. Los días, como aquí dice Pablo, que de repente
Él está pensando en hacer lo bueno. Dice, es aquí el versículo 21 de Romanos 9, descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y fíjate cómo termina, me gusta mucho esta versión, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Esa es la conclusión. Ahora, ya sé que este mensaje no es tan vendible, ¿verdad? No lo vas a encontrar en los mejores bestsellers. Porque el mundo está diciendo, tú eres la gran estrella, tú eres un gran ser humano, tú vales mucho, tú eres brillante, tú. Y entonces el humanismo eleva al hombre así casi como un semidios y algunos como Dios, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia. No estoy inventando las palabras. Las palabras son crudas. El texto dice que cuando queremos hacer el bien, dice Pablo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y luego dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, la pregunta entonces aquí es, ¿dónde puedo conseguir ayuda, no? ¿Cómo puedo resolver esta situación tan caótica que hay en mi ser? ¿Cómo puedo resolver esta crisis que hay? Yo quiero obedecer a Dios, quiero caminar en sus pasos, quiero obedecer sus mandamientos, quiero ser el mejor hijo que Él pueda tener, pero por otro lado encuentro en mi cuerpo, en mis miembros, dice aquí, en mi mente, en mi alma, ¿no? Encuentro una ley. Esta ley lucha, dice, contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y me doy cuenta que soy un pobre miserable y que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces viene la respuesta de la gracia. Dios no nos deja así. Y esta es nuestra gran esperanza, que Dios nunca nos deja abandonados en nuestra miseria. Él vio nuestra miseria y entonces dijo, no puedo dejar a mis hijos así. Yo tengo que hacer algo por ellos. Así que vino y se entregó por nosotros. Y por eso Pablo pone aquí un texto tremendamente glorioso. De entre todos los textos tan gloriosos que hay en Romanos, ahora aparece otro que brilla con luz propia, ¿no? Dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, dice Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y eso es la pura gracia de Dios. De cómo Él nos reviste con su bondad. Él nos reviste con su ternura. Él nos reviste con su calidad moral. Él nos reviste con una nueva ropa, un nuevo ropaje. El ropaje de su gracia. Y entonces, cuando estamos tan abatidos por esta crisis que atravesamos, de que queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Entonces, cuando estamos tan destrozados porque queremos hacer el bien, pero no podemos. Y entonces cuando vienen las lágrimas y viene el arrepentimiento y viene la confesión de nuestra maldad, encontramos un texto maravilloso en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y entonces viene Dios y dice, ¡Hey! Tú eres mi hijo.
Yo di mi vida por ti, mi sangre por ti. Me partí por ti en la cruz y te he lavado con mi sangre. Te he hecho una nueva persona y ahora tú estás unido a mí. Mi vida es tu vida. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Un mensaje por demás potente, revolucionario, novedoso, radicalmente diferente de todas las propuestas que pueda haber en esta tierra. No existe nada, escúchame bien, no existe nada en el mundo como el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que dice, te perdono y te doy mi gracia. Déjate acariciar y limpiar por las manos de la gracia. Que Dios te bendiga.